tardes. Desde la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, gracias a las gestiones de nuestra superintendenta, la doctora Narqui Martínez, nos encontramos hoy compartiendo con ustedes vamos a disertar este tema desde el punto de vista procedimental y no procesal, ya que es un proceso totalmente procedimental y que, bueno, tiene unas especificaciones técnicas muy definidas y detalladas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Entonces, hoy nuestra Gerencia General de Asesoría y Asistencia Técnica nos ha planificado este curso de potestad investigativa dirigida a fortalecer el servicio de auditoría interna que prestan las unidades de auditoría interna en los órganos y entes de la administración pública. Cabe destacar que el objetivo de este conversatorio, como lo llamo yo personalmente, es impartir a los participantes los conocimientos sobre lo que son las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, así como su respectivo reglamento, donde la potestad investigativa es la que está relacionada al inicio o a la fase intermedia entre lo que es la actuación de control y el procedimiento de determinación de responsabilidades. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la potestad investigativa que está establecida dentro del contenido de estas láminas, de este temario, aquí nosotros podemos ver que la potestad investigativa es la que está establecida en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el cual establece que es potestad de los órganos de control fiscal quienes ejercerán en los términos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley cuando a juicio existan méritos suficientes para ello y comprendan unas facultades para realizar algunas actuaciones necesarias en cuanto a lo que son las competencias establecidas a los órganos y entes de la administración pública. Desde acá le damos las gracias a todos nuestros participantes que se conectan a través de nuestras redes sociales, nuestro canal YouTube y nuestra cuenta Instagram. Entonces, gracias por su participación y, bueno, más que agradecerles, los invitamos a seguir formando parte de esta gran familia Sunaí y a seguir fortaleciendo este tipo de contenidos a través de las redes sociales, a través de darle like en cada una de nuestras cuentas. Ahora bien, la potestad investigativa del órgano de control fiscal, también vamos a conversar un poquito de ello en este conversatorio. Vamos a hablar también de los procedimientos para el ejercicio de la potestad investigativa. Entonces, cuando nosotros hablamos de la potestad investigativa establecida en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, ya entendemos que es la facultad que tienen los órganos de control fiscal para realizar estas actuaciones o investigaciones preliminares que están destinadas a lo que es el esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones en los cuales pudiera, a juicio del órgano de control fiscal, cuando vemos que existen actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o sublegal y que, bueno, estos representen realmente la existencia de juicios para ello y que estos, pues, pudieran encuadrar 91 de la ley que regula ella, pero que también están establecidos en el artículo 166 del decreto con rango, valor y fuerza de ley de contrataciones públicas de investigación de los órganos de control fiscal. Tenemos que verlos de tres puntos de vista o de tres puntos de vista, donde tenemos que ver los aspectos fundamentales, los fines y las generalidades que tienen la fase de la potestad investigativa, como ya les dije, la fase intermedia en lo que es la actuación de control y lo que es el procedimiento para la determinación de responsabilidades. Cuando nosotros vemos o hablamos que está referido a lo que es el principio de legalidad. Y
pues esto tiene una procedencia. Ya vimos que la procedencia se establece en el artículo 177 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Pero también tenemos unos límites para el ejercicio o para el inicio de la potestad de investigación para los órganos de control fiscal. Uno de los fines que busca o que persigue este procedimiento, esta fase intermedia y sumaria dentro del proceso o el servicio de auditoría que prestan las unidades de auditoría interna, es la verificación de los hechos, la determinación del daño al patrimonio o los daños causados al patrimonio, y también dentro de estos fines lo que se busca es decidir o no el ejercicio de las acciones fiscales, siempre y cuando estén establecidas dentro del marco legal que establece o que regula la materia y que no hayan prescrito estas acciones, las cuales podemos ver en el artículo 114 y 115 control fiscal acá en la República, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Entonces también tenemos que saber acá que las posibilidades, la carácter inmanente, lo que quiere decir que el carácter inmanente al titular, el encargado, interino o interventor de la unidad de auditoría interna, lo que quiere decir que si tenemos una unidad de auditoría interna y tiene designado para su responsabilidad o para el ejercicio de esta responsabilidad a un titular, interventor, interino, a que es todas las competencias y las potestades atribuidas a los órganos de control fiscal en actuaciones de control o el control post de control fiscal, donde él tiene ciertas facultades establecidas por la propia Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el reglamento interno de creación de la unidad de auditoría interna, donde le da las competencias y las facultades para lo que es el ejercicio y que lo determina también o lo define como un funcionario de alto nivel, ya que es una autoridad administrativa por cuanto tiene capacidad de decisiones, capacidad para el inicio, la ejecución y la decisión de este tipo de actos que se ejecutan dentro de la actividad que prestan los órganos y entes, las unidades de auditoría interna de los órganos y entes de la administración pública, bien sea a nivel nacional, regional o municipal, porque estos están enmarcados dentro de lo que es la estructura pentagonal del Estado venezolano y que forman parte de la administración pública. Ahora bien, dentro de las potestades de investigación que tienen los órganos de control fiscal, tenemos tres fases medulares, que son el inicio del procedimiento, la formación del expediente y la culminación de la potestad investigativa. Esto lo podemos ver establecido en el artículo 74 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, donde para el inicio del procedimiento tenemos que hacer una valoración de los hechos. Es decir, tenemos que hacer la valoración preliminar, la valoración de méritos que se le ejecuta o que se le hace al informe definitivo de la actuación de control o al informe único de seguimiento de la actuación de control, como la cuarta fase de las normas generales de auditoría de Estado, donde acá el inicio del procedimiento se le tiene que dar el carácter reservado de interesados legítimos a quienes se vean involucrados en esta relación de causalidad entre el hecho y el sujeto, donde esto se tiene que iniciar, o donde la potestad investigativa, mejor dicho, se tiene que iniciar a través de lo establecido en el artículo 73 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que se refiere al auto de proceder. Este auto de proceder vamos a ver más adelante cómo se conforma, cómo está establecido, cómo está estructurado, cuáles son los requisitos que están establecidos para la emisión de este auto de proceder. Y obviamente, pues, como todo inicio de procedimiento administrativo, tiene que ser notificado a los interesados legítimos según el artículo 76 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Ahora bien, una vez iniciado el procedimiento, ya ha emitido el auto de proceder, el cual tiene una eh, especificaciones muy técnicas que están establecidas en la ley que regula la materia. A este auto de proceder, para el inicio del expediente, se le tiene que se le tiene que asignar, perdón, un número que va a identificar el expediente de la potestad investigativa, donde este expediente tiene que iniciarse o tiene que empezar a conformarse una vez que se emite el auto de proceder para poder hacerle la notificación a este interesado o a los interesados o interesadas legítimas, donde este expediente tiene que estar conformado por documentos originales o en copia certificada, el cual tiene que ser ordenado en orden cronológico, con una correcta foliatura, y si vemos que existe un error en esta foliatura, de alguna u otra forma, el órgano de control fiscal o la unidad que ejecuta la potestad de investigación, a través de un auto de corrección de foliatura, puede entonces subsanar este error que pudo haberse cometido en cuanto a la foliatura de este expediente. Aquí también vemos que estos expedientes están conformados por piezas identificadas, y que estas piezas deben estar conformadas por el número de folios establecidos por la norma que regula la materia, que son 255 folios útiles, donde se tiene que iniciar por un auto de inicio de pieza y se culmina con un auto de cierre de pieza y apertura de la siguiente pieza que se vaya a conformar con relación a este expediente de la potestad investigativa. En este expediente también tenemos que señalar acá que se tienen que incorporar todos los documentos que guarden relación con este expediente. Estos documentos pueden ser derivados de lo que es la consignación de solicitudes, contestaciones, encuestas, entrevistas que se le puedan hacer a los interesados legítimos o que ellos puedan consignar respecto a la potestad de investigación, o a todas las actuaciones que pueda realizar el órgano de control fiscal en cuanto a la sustanciación de este expediente. Lo que quiere decir que aquí, si nosotros vemos que el órgano de control fiscal, a través del proceso de la potestad investigativa, tiene que solicitar al SAIME, en este caso, los datos migratorios de uno de los interesados legítimos, pues la solicitud, los resultados y el auto de incorporación al expediente tienen que ser de los interesados legítimos. Ahora bien, una vez que se inició la fase de la potestad investigativa, se conformó el expediente según lo estableció en el artículo 74 del reglamento que regula la materia, viene la fase final, que es la culminación de la potestad investigativa, la cual está concebida con un cierre del expediente. Este cierre del expediente no se realiza o no se ejecuta en la fase de la potestad investigativa, sino que se ejecuta a través de las acciones atribuidas al departamento o a la unidad de determinación de responsabilidades en relación a la valoración jurídica del informe de resultado que tiene establecido el artículo 77 del reglamento que regula la materia, lo que quiere decir que para cerrar este expediente se tiene que emitir un informe de resultados. Este informe de resultados tiene que ser emitido dentro de los 15 días hábiles que establece la norma a la unidad de determinación de responsabilidades, para que se le haga la valoración jurídica a este informe de resultados y se pueda recomendar el cierre del expediente o el inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, donde este informe de resultados tiene su propio contenido, tiene una naturaleza jurídica establecida en el artículo 77 del reglamento de la ley que regula la materia, y tiene unos lapsos para la elaboración, lo que quiere decir que existen unos lapsos procedimentales para el ejercicio de la potestad investigativa, el cual lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, hablando del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, tenemos que hablar de lo que es el contenido del auto de proceder. Entonces vemos cómo este artículo nos refiere a que uno de los requisitos indispensables o presupuestos que tiene que contener este auto de proceder, en primer lugar, es la identificación
y competencia del órgano de control fiscal. La identificación del órgano o ente objeto de la actuación de control, de investigación en este caso. La descripción y vinculación con las personas específicas, es decir, los interesados legítimos, que es cuando vemos que puede, dentro de la relación de causalidad que se tiene que establecer en el auto de proceder, se tiene que demostrar la relación de causalidad entre el hecho y el sujeto. Es decir, que los interesados legítimos guarden relación. Recuerden ustedes, compañeros y compañeras, auditores, auditoras, estudiantes, participantes en este conversatorio de la potestad de investigación, que pueden realizar preguntas a través de la cuenta Instagram, también pueden realizar las preguntas a través de nuestro canal YouTube, donde nuestro doctor Luis Rendón nos está tomando nota ya de algunas preguntas que están haciendo por allí y unos contactos de otras instituciones que se están enlazando por nuestro canal en este proceso formativo virtual que lleva la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna hoy en día, con este nuevo formato, con esta nueva metodología, estas nuevas técnicas que se están aplicando en aras de fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal, pero también fortalecer los procesos de formación y capacitación que ustedes están recibiendo a través de nuestras redes sociales de forma virtual. Ahora bien, seguimos hablando de lo que es el contenido del auto de proceder establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, donde ya dijimos que se tiene que identificar el órgano de control fiscal, la identificación del órgano al cual se le ejecuta la potestad de investigación o que tiene objeto de actuación, la descripción de los interesados legítimos, que es la vinculación que se establece en la relación de causalidad. Aquí también tenemos que establecer que se tiene que definir, se tiene que establecer en este auto de proceder la indicación de las pruebas recabadas durante el proceso de la potestad de investigación y que fueron extraídas de los papeles de trabajo para ser incorporadas en este expediente de la potestad investigativa, y que se tienen que identificar todas y cada una de estas pruebas en el auto de proceder. Esto tiene también que establecerse, en este auto de proceder también tiene que establecerse que se ordenen o que se practiquen las diligencias necesarias y se forme el expediente respectivo en cuanto a lo que es la inicio, ejecución y ejecución de este proceso de la potestad investigativa, donde también se tiene que especificar en este auto de proceder la orden de notificación a los interesados legítimos, también lo vamos a ver más adelante, y también se le tiene que indicar a este interesado, los interesados legítimos, que una vez que son notificados del auto de proceder objeto de la potestad de investigación, ellos quedan a derecho para todas y cada una de las fases que se ejecutan en el procedimiento, bien sea de la potestad investigativa o del procedimiento de determinación de responsabilidad. Por acá me dice mi compañero Luis Rendón que tenemos una pregunta y me la está pasando por acá. Gracias, doctor. Y nos dice: Benito Peroso, ¿se puede hacer un auto de proceder de un informe de control posterior que lleve como título informe de resultado? Vuelvo y repito la pregunta. ¿Se puede hacer un auto de proceder de un informe de control posterior que lleve como título informe de resultado? Pues un poquito confusa la pregunta, pero entiendo lo que quiere preguntar el compañero Benito Peroso. Fíjese, Benito, compañeros, que para iniciar la potestad investigativa se tiene que hacer primero la valoración de méritos del informe definitivo de la actuación de control o del informe único de seguimiento, lo que quiere decir que ese informe de la actuación de control que se realiza en la fase o en la etapa del control posterior o el control fiscal, como quieran llamarlo, este tiene que estar identificado con dos nombres, con informe definitivo o informe único de seguimiento, porque si está identificado como informe de resultado, entonces estaríamos confundiendo al interesado legítimo, estaríamos confundiendo al mismo proceso y estaríamos dando la oportunidad para que estos interesados legítimos pudieran solicitar en algún momento uno de los recursos de nulidad absoluta o nulidad relativa establecidos en la Ley Orgánica
de Procedimientos Administrativos del año 1982. O podría también solicitar los requisitos, podría solicitar los recursos que están establecidos en la propia Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Lo que quiere decir, compañero Benito, que no se puede hacer el inicio de una potestad investigativa tomando como prueba un informe definitivo que esté identificado como informe de resultados, porque el informe de resultados es el producto final de la potestad investigativa, lo que quiere decir que este proceso inicia con un auto de proceder y culmina con un informe de resultados que se tiene que remitir a la unidad de determinación de responsabilidades. Entonces, para continuar con este tema de lo que es el contenido del auto de proceder, aquí también tenemos que estar en cuenta que uno de los requisitos que tiene que contener este auto es que debe ser emitido y suscrito por el funcionario competente o por el funcionario encargado, titular, interino o interventor del órgano de control fiscal o su delegatario, porque también puede verse o podemos ver algunos casos donde el auditor interno en cualquiera de sus cuatro posiciones que pueda ocupar este auditor o auditora interna pudiera delegar al funcionario responsable de la potestad investigativa o de control posterior, como ustedes puedan ubicarlo dentro de esta fase, dependiendo cómo esté segregada esa función dentro de la unidad de auditoría interna, puede delegar esta responsabilidad de suscripción de este informe de este auto de proceder o de este informe de resultado a través del artículo 33 y 34 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, lo que quiere decir que es una delegación de competencia para la firma y suscripción de estos informes, pero que esta responsabilidad es compartida, es solidariamente compartida entre el funcionario delegante y el funcionario delegado. Asimismo, damos saludos a nuestro formador Luis Valenzuela, quien está conectado por las redes sociales a través de Instagram específicamente. Así saludamos a todos nuestros compañeros formadores que forman parte del equipo muy valioso de formadores que tenemos acá dentro de la superintendencia y que están bajo las orientaciones y compañerismo de la gerencia de asesoría, asistencia técnica, a través de nuestro compañero, el doctor Luis Rendón. Entonces, una vez que hemos saludado a nuestros formadores, que todos también conocen el tema, también le damos un saludo a la Superintendenta Nacional de Auditoría Interna, la doctora Narqui Martínez, quien está conectada desde su propio teléfono, ya que se encuentra en actividades fuera de la institución, pero que son reuniones muy importantes que vienen a fortalecer el sistema, y sé que muy bien vamos a traer unas noticias positivas a futuro para todos y cada uno de ustedes que forman parte de la fuerza labor de la administración pública nacional, regional y municipal. Ahora bien, una vez que hemos hablado del auto de proceder que está establecido en la ley, estamos hablando ahora o vamos a hablar de lo que es el contenido de la notificación, el cual está establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, donde además de los requisitos que están establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se tiene también que cumplir la norma que regula la materia, o se tiene que cumplir lo contenido para las notificaciones en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el Sistema Nacional de Control Fiscal, donde esta notificación, aparte de aquellos requisitos que están establecidos en el artículo 73 de la LOPA, esta notificación se tiene que identificar dentro de su contenido el número de expediente, la dependencia, dirección y horario de atención que va a tener este interesado, los interesados legítimos, para poder tener acceso al expediente y a la información contenida en él. Donde también hay que hacerle señalamiento que a partir de su notificación tendrá el mismo acceso al expediente. Por eso es importante, antes de notificar a este interesado, los interesados legítimos, que el expediente ya esté totalmente conformado como lo establece la ley, y que bueno, tiene que ir ordenado cronológicamente y que tiene que estar foliado antes de
que el interesado legítimo sea notificado, porque si nosotros notificamos a un interesado legítimo hoy, 1 de junio del año 2023, a las 2:20 de la tarde, pero han pasado 10 minutos y el interesado legítimo está cerca de las instalaciones de donde se le notificó que puede tener acceso al expediente, y resulta que vino este interesado legítimo a solicitar el expediente porque ya está notificado y no está foliado el expediente, o no está conformado, o no se ha iniciado la conformación de este expediente. Entonces allí estaríamos negándole el derecho o el acceso a este interesado legítimo de forma sui generis, porque no podríamos entonces nosotros suministrarle la información y le estaríamos vulnerando sus derechos procesales establecidos en el artículo 49 constitucional, pero que también están establecidos dentro de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el Sistema Nacional de Control Fiscal. Entonces, así nosotros también vemos cómo esta notificación tiene que tener la identificación de que el producto de la investigación se dejará constar en este informe de resultado, que es la culminación de la potestad investigativa. Acá también tenemos que indicarle en esta notificación que una vez que es notificado, tiene unos lapsos específicos y que consta de dos etapas. La primera etapa es de 10 días hábiles para promover las pruebas y 15 días hábiles adicionales para que pueda hacer la evacuación de pruebas, lo que quiere decir que este interesado legítimo, una vez que es notificado, él tiene dos oportunidades o dos etapas dentro de este lapso para evacuar pruebas y para indicar pruebas en mejor defensa de sus intereses como interesado legítimo. Y también indicarle que una vez que es notificado o notificada, quedará derecho para todas las actuaciones referentes al procedimiento. Por acá me indica la compañera Rosina, quien es la gerente de la Oficina de Relaciones Institucionales, que tenemos una pregunta por Instagram y nos dice: Valeria C. Buenas tardes. Saludos, Valeria. ¿Se puede formalizar una potestad de un informe de examen de la cuenta del año? Pues te indico, Valeria, que el informe del examen de la cuenta es un informe único, muy distinto a el informe definitivo y al informe único de seguimiento que establece las normas generales de auditoría de Estado, por cuanto la norma de examen, las normas que se utilizan o que implementamos para lo que es la formación, participación, rendición, examen y calificación de la cuenta de los órganos y entes. Este es un informe único que se va a realizar allí, pero se tiene que denominar informe de la cuenta. Esta cuenta, que ya es revisada, que es calificada, se le tiene que iniciar también el procedimiento de potestad investigativa, pero una vez que es valorado en la fase intermedia este informe, para ver si existen méritos suficientes que encuadren dentro de los supuestos generados de responsabilidad administrativa, y que, de ser afirmativos, tiene que iniciarse ese procedimiento de potestad investigativa a través del auto de proceder que ya les indiqué. Tomando en cuenta que tengo una preguntita acá que me dice la compañera Rosina, que me estás estableciendo allí, Rosina, tomando en cuenta que en pandemia es la pregunta de Valeria. Estoy terminando de conformar acá. Entonces, fíjate, Valeria, si estamos en pandemia o estábamos en pandemia, se hizo un informe o mejor dicho, se hizo el examen de la cuenta, se calificó esta cuenta y se emitió un informe aún en pandemia, porque las actividades de los órganos de control fiscal se mantuvieron durante el proceso de pandemia. Fueron muy pocos los órganos que se apegaron al decreto de emergencia por la pandemia del COVID-19, donde muchos, en vista de la continuidad del procedimiento, de los procedimientos, y para que no prescriban algunas acciones administrativas en cuanto a las actuaciones fiscales que se establecen dentro de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, sí se puede iniciar la potestad investigativa, pero previa valoración de este informe de calificación de la cuenta, donde este tiene que ser valorado
donde se tiene que valorar sus méritos y este nos va a arrojar si es posible el inicio o no de la potestad de investigación, lo que quiere decir que si hay un hallazgo dentro de ese informe de calificación de la cuenta, pues se tiene que valorar y esta valoración nos va a remitir que se inicie la potestad de investigación a través de su correspondiente auto de proceder. Lo que quiere decir que toda actuación de control que se ejecuta dentro de las unidades de auditoría interna se tienen que valorar a través de su informe definitivo, su informe único de seguimiento o su informe de calificación de la cuenta del ejercicio que estemos verificando o que se haya verificado en ese momento. Entonces, fíjate que sí es posible iniciar la potestad investigativa, pero previa valoración de méritos de ese informe en relación o objeto a la calificación de la cuenta. Ahora bien, dentro de este proceso de potestad investigativa, donde nosotros tenemos unos tiempos, unos lapsos específicos para iniciar este procedimiento en los órganos y entes de la administración pública, fíjense ustedes que una vez que se está sustanciando este expediente en la unidad que ejecuta la potestad investigativa, puede realizar un llamado a comparecer a ciertas personas, a funcionarios, pudiera ser un contratista, un proveedor, un analista de algún proceso, para que éste vaya a rendir cuenta ante el órgano, no a rendir cuenta, ese no es el término, para que éste vaya a declarar ante el órgano que está o la dependencia que está ejecutando la potestad investigativa, donde se le tomará la declaración, bien sea de este interesado de este tercero, perdón, que no es determinado interesado legítimo y que no tiene este carácter y que esta encuesta o este cuestionario viene solamente a esclarecer el proceso de la potestad investigativa como, como parte de la sustanciación de este expediente. Esto se hace en algunas unidades para esclarecer algún proceso que no quedó muy claro o que no quedó bien establecido en el informe definitivo de la actuación de control. Me dice mi compañera Rosina que por acá por Instagram tenemos dos preguntas. No sé, doctor Rendón, si tenemos alguna pregunta por YouTube, pero ahorita vamos a leer Instagram, que es lo que me están pasando acá. Pregunta la misma compañera Valeria C, que la pregunta era referente a la prescripción de las acciones. Muchas gracias. Pero no lo entendí de esa forma, Valeria. Fíjate que cuando nosotros hablamos de la prescripción de las acciones, para nosotros determinar que están prescritas las acciones fiscales, tenemos que verificar primero el artículo 114 y 115 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, donde es muy importante esta pregunta que nos hace la compañera Valeria, y vamos a leer textualmente estos dos artículos que son muy importantes